Hola, muy buenas. Yo soy Rocío, estudiante de Psicología de la UNED. Hoy vamos con la asignatura Psicología de la Personalidad. Vamos con el tema 2. Utilizo los apuntes de la UPS porque me parecen geniales. Está súper esquematizado y a mí me encanta hacer esquema sobre esquema. Entonces vamos a coger hoy el color rosa, un poquito menos de grosor, y empezamos. Muy bien, pues el capítulo 2. Investigación en personalidad, método y estrategias de análisis. Como introducción nos dice que vamos a ver 3 cuestiones metodológicas. ¿Qué diseños de investigación se utilizan? ¿Cuáles son los procedimientos de medida y evaluación de la personalidad? ¿Y qué análisis de datos se aplican? Investigación en psicología de la personalidad, aspectos metodológicos. Los diseños más usados son los transversales, con sus estudios de campo, que son los más comunes, y luego también está estudios de laboratorio. Los análisis estadísticos más usados son correlacionados y contrastes de medias. Luego tenemos los estudios epidemiológicos según el diseño metodológico, ¿no? Y tenemos los observacionales y los experimentales. Los observacionales, la serie de casos, más importante es prevalencia, que son los transversales, incidencias longitudinales y ecológicos o poblacionales. Y todos estos son descriptivos. Hay una hipótesis que generan los descriptivos y que prueban los analíticos. Tenemos los de cohortes, el caso de control o los ensayos clínicos, que son los únicos experimentales, y estos dos pues también son analíticos. Para la obtención de datos, pues cuestionarios y pruebas autoinformadas. Para el aumento de estudios longitudinales, ecuaciones estructurales y análisis mediacionales. Un uso de registro de datos y muestras de experiencia. Diseños de investigación. Bueno, pues aquí hay estrategias clínicas correlacional y experimental. Tenemos la estrategia clínica, donde nos dice que históricamente seguida por teóricos de la personalidad, centrados en análisis y pacientes, los casos individuales, con la teoría de Freud, Roger y Kelly, se busca el análisis de la persona en su totalidad, su forma ideográfica, y hay una dificultad para hacer generalizaciones a otras personas a partir de casos aislados. En la estrategia correlacional, bueno, pues se basa en analizar la relación entre variables sin introducir manipulación. Galton y Pearson nos dice el coeficiente de correlación y bueno, se apoya en correlaciones, regresiones y análisis factorial. Las correlaciones es una relación entre dos variables, las regresiones es cuando cambia la variable y en función de la x, y el análisis factorial es la reducción de variables correlacionales entre sí. Y aquí están los análisis de cuestionarios y estudios de rango. Las ventajas que hay, pues poder estudiar al mismo tiempo un número amplio de variables recogidas en un entorno natural, analizando relaciones y realizando predicciones, y no permite concluir casualidad en sus relaciones. Luego nos vamos a la estrategia experimental. Esta es un poquito más larga porque trae mucha información, pero bueno, nos dice que la manipulación de la variable independiente, o al menos dos niveles, afecta a la observación de la psicología afecta a alguna observación psicológica, que es la variable dependiente. La psicología de la personalidad, pues se dice que cuanto más se extrema la información de grupos, más se potencia el efecto de la variable de personalidad, ¿vale? Luego, por manipulación por selección o por azar, pues tenemos por selección como el sexo, el nivel de inteligencia o el rendimiento escolar, y por azar, pues niveles o condiciones de la variable se hacen de forma aleatoria, ¿vale? Y bueno, hay dos tipos de diseño experimentales usados. Es el diseño entre sujetos, donde cada persona es asignada al azar a una condición, e intrasujeto, en el que todos los sujetos pasarían por todas las condiciones. Tenemos un ejemplo, pues variable independiente, el neuroticismo o el nivel de dificultad, ¿no? Y la dependiente, el rendimiento o estado de ansiedad. Pues tenemos una muestra inicial de 200 personas, diseño entre sujetos con altos en neuroticismo y bajos en neuroticismo. Nos dice que se procedería de la misma manera, que hay 100 sujetos, 50 que han pasado por la tarea fácil y 50 por la difícil.
Aquí hay una asignación al azar de 25 a la tarea fácil y otros 25 a la difícil. Subgrupos en función de su puntuación del neuroticismo, eso lo hemos hecho. Y ahora, intrasujetos, pues los 50 altos en neuroticismo y los 50 bajos en neuroticismo pasan por las dos tareas o condiciones de la variable de nivel de dificultad. Es decir, 100 sujetos en ambas tareas. Y se balancea el orden de presentación de forma que al azar de nuevo la mitad hace primero la tarea fácil y la otra mitad lo difícil. Si se sigue una estrategia correlacional, pues son asociaciones. Si se sigue un diseño experimental, pues son relaciones causa-efecto. Y bueno, pues se pueden plantear, desarrollar, probar explicaciones causales sobre cómo las diferencias individuales en personalidad se combinan con la situación para producir el patrón de conducta que vemos a nuestro alrededor. Diseños transversales y longitudinales. Pues tenemos el transversal, que nos dice que las medidas se obtienen en un único momento temporal, es más eficiente, y longitudinal, que en distintos momentos temporales. Ayuda a las diferencias individuales y en relaciones sucesos, pues tienen conductas tempranas a largo plazo. Los estudios nomotéticos o ideográficos. Bueno, pues Alport popularizó el uso de los técnicos nomotético ideográfico y nos habla del nomotético y del ideográfico. El nomotético busca identificar dimensiones de personalidad, ¿no? En la ley al final. Y bueno, tiene una falacia nomotética donde asume lo que es verdad para la persona, el promedio es verdad para cada persona. Y su finalidad es conocer el funcionamiento de la variable de personalidad con qué otras variables y conductas se relaciona o con qué predicciones generales podemos hacer a partir de ese estudio. Y el ideográfico puede hacer referencia a la manera particular de ser que caracteriza a cada persona, estudia a la persona en profundidad, su conducta, su individualidad. Su muestra de experiencia pues permite registrar pensamientos, sentimientos, conductas en diferentes momentos, en situaciones naturales, en el tiempo real o en repetidas ocasiones. En repetidas ocasiones pues aumenta la fiabilidad. ¿Vale? Ejemplo de falacia nomotética, pues los análisis intrasujetos que permiten evitarla. Y aquí hay un ejemplo, ¿vale? Luego tenemos la aproximación idiotética, que bueno, que el término fue de Lamiel y busca llegar de lo particular a lo general. Y hay unos modelos multinivel. Se pueden analizar los procesos dentro de la persona y en un grupo de personas. Tenemos el paquete estadístico SPSS, modelos lineales mixtos, que se aplican cuando se tienen muchas observaciones por persona y el número de participantes por persona, o patrones o perfiles de sí, que o entonces, ¿vale? Se dan determinadas circunstancias, situaciones y personas, ¿no? Entonces la conducta será X. Fuentes de datos. Este tema es un poco... Fuentes de datos. Tenemos, destacan los cuestionarios y los autoinformes. Tenemos la medida utilizada deben ser consistentes o fiables, ¿no? Tenemos que ver que si tiene validez o no tiene validez. Ay, ¿qué quiero hacer? Quiero dibujar. Ay. La fiabilidad, pues tenemos estabilidad temporal, con la fiabilidad test-retest, la consistencia interna, el coeficiente de alfa-Cronbach o el acuerdo entre jueces. Tenemos como validez, tenemos la validez del contenido, la validez de criterio, donde tenemos aquí validez concurrente, que esto es entre esa prueba o otras diferentes, y la validez predictiva, que es con una prueba o conducta tomada un tiempo después, ¿vale? Para ver si están relacionadas, la validez de constructo. Y bueno, podemos decir que un test podría no tener buena validez concurrente y tener validez predictiva. En el momento en el que se crea y se relaciona con otras pruebas afines no tiene una gran relación, pero con el tiempo puede predecir mejores conductas. Y bueno, definiciones. Aquí nos viene bien lo que es la concurrente, ¿ve? En el mismo lugar, al mismo tiempo. Y la predictiva implica probar un grupo de sujetos para un determinado constructo y luego compararlos con los resultados en algún otro momento posterior. Luego, ventajas, pues tenemos todas estas ventajas. Los datos pueden volcarse directamente a corresponderse en programas analíticos estadísticos sin introducirlo a mano. Mira, pues sin introducirles a mano. Pues traspasando frontera a carga de estudios culturales. También tenemos aumento de validez ecológica, porque tenemos dispositivos portátiles.
También tenemos un cuestionario adaptativo y interactivo. Se identifica mejor que en el usuario. Se puede recibir feedback, respuesta, favorecer la participación. Esto en el caso cuando se trata de registros diarios que deben tener lugar a una determinada hora, se pueden saber si la persona está cumpliendo estos requisitos con el estudio videográfico. Las muestras utilizadas en los estudios a través de Internet son más diversas, no solo universitarios, atraen a varones normalmente, están más representados en los estudios universitarios las mujeres. El rasgo de edad es más amplio y la diversidad socioeconómica es mayor. Debilidades, pues ¿qué debilidades tenemos? Pues mira, tenemos menos debilidades que ventajas. Esta tecnología no puede presentar por igual a toda la población, ¿vale? Sino más bien a personas con un nivel económico de estudio o de menor edad, y que los datos serían menos fiables por el hecho de que, bueno, pueden haber engaños, sesgos, o si son cuestionarios de lápiz y papel. Métodos para la obtención de datos. Pues, mira, observaciones naturales, cuestionarios o registros de funcionamiento fisiológico con electroencefalograma, cambios en la presión sistólica y diastólica, electromiograma, registro de la respuesta ciprogalvina, es decir, el sudor. Y bueno, por decir un poco que los diferentes niveles de análisis, como son los cuestionarios, registros fisiológicos, tareas de laboratorio, rendimiento, etcétera, proporcionan datos sobre distintos aspectos del funcionamiento de la persona y desafíos, que relacionar todo para entender cómo funciona la personalidad como un sistema. Tenemos los análisis estadísticos, que bueno, pues tenemos la correlación, el análisis factorial. Aquí tenemos el cuestionario de medida de la personalidad NeoPIR. Y por último, la regresión, que al final es la más usada. ¿Vale? Hay que mirar bien la tabla 2.2, la tabla 2.3. Y bueno, el contraste de grupo, que son pruebas de T y análisis de varianza. Las pruebas de T es saber si entre los distintos niveles de una variable independiente hay diferencias en la variable dependiente medida. Y los análisis de varianza, pues pueden ser uno o más factores independientes. ¿Vale? La tabla 2.5 hay que mirarla. Y bueno, tenemos los efectos de moderación y mediación entre variables. Tenemos el efecto de moderación y el efecto de mediación. El efecto de moderación de Chaplin nos dice que, bueno, esto depende de algo, ¿no? Porque nos aparece el modelo de regresión jerárquico. Y luego tenemos, aquí es como un poco el porqué, ¿no? A qué se debe la relación entre las variables, entonces se representan a partir de diagramas de paso. Y bueno, los más frecuentes son los test de Sobel. Las variables de personalidad pueden tener distintos roles en un análisis de mediación, y los mediacionales los podéis ver aquí. Tenemos la tabla 2.6. La tabla 2.7 también hay que mirarla. Y bueno, al final, pues los efectos de mediación y moderación pueden darse conjuntamente en modelos combinados más complejos de moderación mediada o de mediación moderada. Se trataría de situaciones en las que, por ejemplo, la mediación solo se dé en un grupo, en hombres, pero no en las mujeres. Ni la mediación ni la moderación demuestran relación de causalidad entre las variables. Y bueno, tenemos el modelo de ecuaciones estructurales, que se utilizaron. Su utilización permite poner relación entre las múltiples variables, ¿no? Al final. Y bueno, pues las cuestiones éticas son que hay diseños que incluyen manipulaciones que pueden ser negativas para los sujetos estudiados y su bienestar, y es necesario respetar la privacidad de la información obtenida con los comités de ética y los protocolos. Pues realmente ya hemos terminado ese tema. Espero que os haya gustado más o menos como lo he subrayado. No quiero llevarme más tiempo subrayando, obviamente hay que leer todo y subrayar básicamente todo, pero bueno, más o menos lo más importante de cada cosa os las he subrayado. Espero que os haya ayudado para repasar o para entender un poco este tema, pero bueno, es un poco rollo, pero podemos con ello. Mucho ánimo y ya por ello.